¿Qué es una pantalla táctil? Es un periférico de entrada y salida de datos para el dispositivo en el que esté instalada, actuando así como intermediario directo entre nuestras órdenes y lo que debe hacer el dispositivo en cuestión. Las órdenes pueden ser dadas como su propio nombre indica, de manera táctil, o también mediante un lápiz o stylus, que según sea la pantalla, deberá ser de tecnología óptica. Existen varios tipos de pantallas, y funcionan de manera totalmente diferente según la tecnología usada y las características técnicas. Tipos de pantalla táctil. Resistiva. Es un tipo de pantallas que está formada por dos capas de material conductor transparente, con una cierta resistencia a la corriente eléctrica, y con una separación entre las dos capas. Cuando se toca la capa exterior se produce un contacto entre las dos capas conductoras. Un sistema electrónico detecta el contacto y midiendo la resistencia puede calcular el punto de contacto. Hay varios tipos de pantallas resistivas según el número de hilos conductores que usan, entre 4 y 8. Todas se basan en el mismo sistema. Veamos detenidamente el proceso. Cada capa conductora tratada con un material conductor resistivo transparente, normalmente óxido de indio y estaño, tiene una barra conductora en dos lados opuestos como en la figura. Una de las capas sirve para medir la posición en el eje X y la otra en el eje Y. Conectamos la entrada X a un convertidor analógico digital. Ponemos una tensión entre los terminales y el convertidor analógico digital digitaliza la tensión analógica generada al pulsar sobre la pantalla. Un microprocesador medirá esta tensión y calculará la coordenada X del punto de contacto. Después conectamos al convertidor analógico digital el terminal y una tensión continua entre los terminales X y X, y repetimos el mismo proceso para calcular la coordenada Y del punto de contacto. En algunos tipos de pantalla, se puede medir además la coordenada Z o presión que se ha ejercido sobre la pantalla táctil. Para esto hay que conocer la resistencia de cada plato. Para este tipo de medidas más complejas se necesitan más terminales para calibrar la pantalla, ya que la resistencia de los platos varía con la temperatura ambiente. Las pantallas táctiles resistivas tienen la ventaja de que pueden ser usadas con cualquier objeto, un dedo, un lápiz, un dedo con guantes, etc. Son económicas, fiables y versátiles. Por el contrario, al usar varias capas de material transparente sobre la propia pantalla, se pierde bastante luminosidad. Por otro lado, el tratamiento conductor de la pantalla táctil es sensible a la luz ultravioleta, de tal forma que con el tiempo se degrada y pierde flexibilidad y transparencia. Pantallas capacitiva. Las pantallas táctiles o touchscreen tan populares hoy día en glass, iPhones, smartphones y otros dispositivos, funcionan gracias a la tecnología de los capacitores. El cristal de la pantalla está impregnado con una cobertura metálica transparente. Además, debajo de la pantalla hay una grilla de pequeños electrodos. De esta manera la corriente eléctrica pasa por la capa metálica y llega a unos sensores, creando una especie de capacitor. Al tocar con el dedo la pantalla, dada la conductividad de la piel humana, se genera una descarga eléctrica que crea una variación en la carga de la capa capacitiva. Los sensores se ubican en cada esquina del monitor, los cuales calculan con exactitud a partir de las diferencias de carga en cada esquina la posición exacta donde el contacto con el dedo ocurrió. Esta información luego es enviada a un software especial dando los resultados requeridos. Cuando se toca la pantalla táctil capacitiva, hay una descarga eléctrica hacia el dedo. Luego desde los sensores de cada esquina se mide la diferencia de distancia, obteniendo así la posición exacta del dedo, tras lo cual se envía una señal a un software encargado de traducir estas señales en tareas. Capacitancia de superficie. En esta tecnología, solo un lado del aislador está cubierto con material conductivo. Un voltaje pequeño entonces es aplicado a aquel lado, que resulta en un campo electroestático uniforme. Cuando un conductor, por ejemplo el dedo de la mano humana, toca la superficie descubierto, un capacitor se forma dinámicamente.
Debido a la resistencia de la hoja en la superficie, cada rincón es medido para incluir capacitancias eficaces y diferentes. El controlador del sensor determina indirectamente el lugar del contacto, con un cambio de capacitancia medido de 4 esquinas de la tarjeta. Un cambio más grande de capacitancia significa que más cerca fue el contacto con aquella esquina. Y de onda acústica. A través de la superficie del cristal se transmiten dos ondas acústicas inaudibles para el hombre. Una de las ondas se transmite horizontalmente y la otra verticalmente. Cada onda se dispersa por la superficie de la pantalla rebotando en unos reflectores acústicos. Las ondas acústicas no se transmiten de forma continua, sino por trenes de impulsos. Dos detectores reciben las ondas, uno por cada eje. Se conoce el tiempo de propagación de cada onda acústica en cada trayecto. Cuando el usuario toca con su dedo en la superficie de la pantalla, el dedo absorbe una parte de la potencia acústica, atenuando la energía de la onda. El circuito controlador mide el momento en que recibe una onda atenuada y determina las coordenadas del punto de contacto. Además de las coordenadas X e Y, la tecnología SAW es capaz de detectar el eje Z, la profundidad o la presión aproximada que se ha ejercido con el dedo, puesto que la atenuación será mayor cuanta más presión se ejerza. Igualmente permite a los diseñadores seguir avanzando durante la fase de desarrollo de un proyecto utilizando pantallas híbridas con electrodos de cobre, que facilitan la rápida creación de prototipos, para proceder a la producción final con las pantallas ITO cuando los volúmenes lo justifican, sin que sea necesario cambio alguno en el hardware/software de la controladora. Pantallas de infrarrojos. Su funcionamiento es similar al de las pantallas de onda acústica superficial, pero utilizando haces de luz distribuidos en los ejes X e Y, lo que les hace tener un mayor coste en la fabricación que las pantallas capacitivas o las resistivas. Las pantallas táctiles que usan un sistema de infrarrojos son las que mayor resistencia física pueden soportar, ya que no se ven alteradas por ningún factor externo como puede ser el clima o interferencias de ondas, además permiten el 100% de transmisión de la luz. Su uso puede llevarse a cabo con el contacto de cualquier superficie y son multitáctiles, no se necesita nada especial, ni siquiera la piel directamente, por lo que han hecho que sean utilizadas principalmente en usos militares, aunque se han podido ver en algunos dispositivos que han llegado al gran público. Pantallas de galgas extensiométricas. Sin llegar a ser consideradas pantallas táctiles como tales por algunos, son las que más hemos usado sin saberlo muchas veces. Las pantallas basadas en esta tecnología utilizan la medición de la presión ejercida sobre ellas, mediante galgas extensiométricas situadas en sus esquinas y algún punto lateral en determinados casos, que miden la fuerza que se ejerce sobre ellas, pudiendo así calcular la posición desde la que proviene esa fuerza, o sea, dónde está nuestro dedo. Son sencillas y baratas de fabricar ya que la pantalla puede ser incluso un monitor normal situado tras un cristal con las galgas en sus esquinas. Cada día las podemos ver con un cristal de alta resistencia a los golpes en los cajeros automáticos y diferentes lugares que puedan ser objetivo del vandalismo. Por contra, su tamaño de montaje es grande, por lo que no son posibles en un smartphone y su precisión es pobre, pero resuelven perfectamente la labor para la que son asignadas. Imágenes ópticas. Display, como se llama, es una pantalla aérea táctil donde se proyecta en el aire la imagen dada. El dispositivo cuenta con un sistema óptico multitáctil, que permite manejar la imagen en el aire mediante movimientos, sin necesidad de marcadores especiales, guantes ni otros dispositivos. Display pone cualquier contenido multimedia en el aire. La imagen que se proyecta, ya sea un dibujo, una foto o un vídeo, se puede atravesar, es segura y ecológica. La base de la imagen es un fino flujo de humo frío formado por diminutas partículas de agua protegidas del viento, que se generan mediante el proceso de cavitación.
Gracias al diminuto tamaño de las partículas de vapor y a la gran resistencia de su superficie, estas se mantienen estables incluso tras chocar con objetos físicos, no dejan rastro de humedad, no se congelan hasta alcanzar los 50 y pueden resistir temperaturas de hasta 50. La naturaleza de las partículas de agua y las características aerodinámicas del dispositivo favorecen la estabilidad e integridad de la imagen cuando objetos extraños la atraviesan. El sistema óptico multitáctil está basado en la tecnología informática y permite manejar imágenes de una pantalla táctil con los dedos o con otros objetos, y procesar hasta 1500 toques de forma simultánea. El sistema no solo permite mantener un régimen multiusuario, sino que también puede identificar gestos más complejos de los que identifican los sistemas táctiles actuales de pantallas interactivas. Asimismo, se puede mejorar la imagen. Además, la galardonada tecnología Displayer, que nació en una residencia universitaria, tiene un retardo de tan solo 0,2 segundos desde que se produce el movimiento hasta que el ordenador lo reconoce, en comparación con el retardo de 0,1 segundos de Kinect para Xbox 360, con hasta 1500 puntos en su sistema de pantalla táctil con 1 centímetro de exactitud. Microsoft Research también ha avanzado mucho en el sector del reconocimiento de movimiento, pero esa tecnología aún no se comercializa. Otra de las funciones de Displayer es la de interactuar con dispositivos móviles y así poder intercambiar archivos entre usuarios. Fabricación y materiales utilizados. Actualmente las pantallas táctiles han bajado su costo de fabricación de forma increíble, lo que puede llevar a pensar que así seguirá siempre y que su fabricación y acopio de materiales necesario es un juego de niños, lo cual está lejos de la realidad. Para los tipos de pantallas más comunes, capacitivas y resistivas, normalmente nos encontramos con la dificultad del ensamblaje en la colocación de sus capas, que principalmente son: una primera capa de poliéster revestido con un material conductor transparente metálico frontalmente, en la segunda capa un adhesivo espaciador transparente, otra capa con un vidrio con recubrimiento metálico y otra capa de adhesivo en la parte trasera que irá unido a la capa que muestra la imagen. En cuanto a los materiales utilizados, debemos tener en cuenta la calidad de los distintos vidrios, tanto en resistencia como transparencia, diferenciando según su uso final y decidiendo si queremos más de una o de otra. Tenemos diferentes vidrios usados y muchos de ellos incluso con patentes comerciales, como por ejemplo el Gorilla Glass, que es el más utilizado en dispositivos como el iPhone o Samsung Galaxy, en diferentes versiones. Pero no solo vidrio poseen este tipo de pantallas, y aquí viene uno de los mayores problemas actuales de esta industria: el hito, cuyo principal componente es el óxido de indio. El hito es el principal compuesto de la capa conductora transparente de las pantallas táctiles y es utilizado en otros diversos dispositivos como pueden ser los paneles solares o los diodos OLED. El óxido de indio es un conductor de tipo N, físicamente se trata de un polvo amarillento con peso molecular 277,64, estable e insoluble al agua, que se volatiliza a una increíble temperatura de 850 grados. Por lo que es normal que se utilice en circuitos integrados para la creación de heterouniones. Pero su principal característica se obtiene al doparlo. Si lo dopamos con cromo obtenemos propiedades magnéticas muy interesantes con múltiples usos, tal como también sucede si lo dopamos con zinc, que obtenemos un superconductor como puede ser el helio. Es al doparlo con dióxido de estaño cuando tenemos el llamado hito u óxido de indio y estaño, en proporciones de 90% óxido de indio y 10% de óxido de estaño. El material resultante es prácticamente invisible en finas láminas, tan solo refleja una muy pequeña parte del espectro lumínico infrarrojo y sin embargo es un perfecto conductor eléctrico y aislante de la radiación electromagnética. El mayor problema no es ya la dificultad del dopaje para la creación de hito o el montaje de las capas, sino la escasez de recursos actuales de indio.
El material ha multiplicado por 5 su precio en los últimos años y sus reservas a nivel mundial están a pocos años de agotarse. El futuro de las pantallas táctiles. Tras el problema del indio, son muchos los que se han aventurado a desarrollar nuevos posibles sustitutos o buscar la forma de utilizar viejos conocidos para obtener mismos resultados y poder seguir con el desarrollo de la ciencia en múltiples facetas que este material es necesario. Ya que no existen muchos materiales capaces de ser transparentes y conducir la electricidad, la necesidad de investigación en este ámbito apremia. Actualmente la casa Fujifilm, viejos expertos en el desarrollo de películas fotosensibles para las cámaras fotográficas, está desarrollando una tecnología para pantallas táctiles haciendo uso del nitrato de plata, lo que daría lugar a unas pantallas de bajo costo muy útiles en la industria. En el laboratorio AMES, el equipo de Joseph Shinari Minkai actualmente trabaja en el desarrollo de métodos de utilización de un polímero conductor llamado PEDOT. PSS, conocido hace 15 años, para poder ser llevado a la industria como sustituto del litio. El equipo de investigación ya ha logrado llevar a cabo la construcción de OLEDs con capacidades mucho mejores a los actuales, mediante el uso de varias capas de este material y la mejora de su transparencia. El PEDOT PSS es un 44% más eficiente que el litio a la hora de ser usado como ánodo y posee capacidades elásticas mayores, dando la posibilidad de creación de pantallas mucho más flexibles que las actuales, que tenían la lacra de que el litio es un material quebradizo. Como en toda tecnología, hay ventajas, desventajas en su uso y aplicaciones en las que mejor se desempeñan. A continuación un resumen de ellas. Ventajas de touchscreen. Fácil interacción con el usuario. Gran resolución. Sellados contra el polvo. Fácil integración con aplicaciones existentes. Integrados con monitores LCD planos que no se calientan y dimensiones atractivas. Desventajas. Se ensucian. Requiere mantenimiento y limpieza. Destinado a interiores. Con mucha luz es difícil ver la información. No resisten al uso rudo. Las membranas táctiles se dañan bajo el uso rudo. Para estos ambientes existen tecnologías capacitivas. No funcionan bajo determinadas condiciones. Las tecnologías capacitivas no detectan toques con guantes ni con otros elementos comunes, a menos que hayan sido diseñados exclusivamente para este propósito. Los beneficios de esta tecnología son grandes. Permite dirigir el flujo de la información tocando solamente una pantalla. Hace que el sistema sea más intuitivo sin ningún dispositivo adicional. Lo que la gente quiere es lo que toca. De varias opciones es posible, simplemente tocando se obtiene lo que quiero. Se puede poner imágenes en vez de texto. Muy útil para restaurantes, comida rápida. La idea es la misma no importando el idioma. El sistema determina lo que el cliente quiere, calcula el costo y dirige al usuario al siguiente paso. Esto es muy útil para lugares donde se hablen varios idiomas. Permite el rediseño total de la interface sin modificación alguna del hardware. Se puede actualizar el diseño, los idiomas, los botones, solo cambiando el software. Aplicaciones. Restaurantes y comida rápida, autoservicio. Selección del menú, bebidas, condimentos, exámenes, manejo, escuelas y universidades, kioscos, informativos, lugares de interés, compra de boletos, autobuses, cines, teatro, eventos deportivos, donde no se puedan poner dispositivos como teclados o mouse, hoteles, estado de cuenta, actividades, sitios de interés, centros de diversión y parques temáticos, cajeros automáticos ADN. Entretenimiento en sitios de espera, terminales aéreas, terminales autobús. Sentados en un avión, camión, barco, videojuegos educativos, construcción, máquinas de apuesta, casinos, póker, blackjack, reservaciones, clínicas de belleza, restaurantes, supermercados, checa precios, publicidad en cajas, teléfonos celulares, dispositivos de mano, cámaras de fotos. Tableto PSS portátiles, consolas de videojuego portátiles, sistemas de automatización de casas,
alarmas, control de ventanas, luces, computadoras todo en uno, equipos industriales, equipos CNC, instrumental de laboratorio, instrumental de medicina, sistemas operativos y software. Existe una gran variedad de software dirigido al manejo de máquinas con pantallas táctiles y que puede ejecutarse en los principales sistemas operativos como son Linux, MacOS y Windows. En estos dos últimos casos existen versiones especiales adaptadas para su uso en dispositivos tablet PC, Modbook en el caso de Apple y Windows XP Tablet PC Edition en el caso de Microsoft, existiendo asimismo software específico para estas versiones. En otro tipo de dispositivos como las BUDAs o teléfonos con pantalla táctil también existen sistemas operativos como Palmos o Windows Mobile y Android. Respecto al software específico para pantallas táctiles, al igual que en el caso de otros dispositivos similares como las tabletas, destacan los programas de reconocimiento de escritura manual como Inkwell en Macintosh.